Biblioteca. Ahí está. Quiero comentarles, antes de presentar a nuestro conferencista de hoy, que hoy nos acompaña Marcelo Ortega, que es el presidente de Finlandes, que junto con Latin American Training Center y con el Corredor Audiovisual Argentino, son quienes permiten la realización de estas charlas. Marce, te doy 2 segundos para que saludes y después presento a Marcelo, al otro Marcelo. Gracias, Cris. Un gran saludo, Marcelo. Un gustazo tenerte acá y gracias a todos los que han participado. En estos días no pudimos estar así presentes, pero obviamente nuestra decana, Cristina Rasquia, que es quien está a cargo de Filmandes Academy, y ahí lo veo también a Tiago, que también está desde Brasil. Así que muy contentos del desempeño de estas jornadas de actualización. Muchísimas gracias. Y de nuevo, Marcelo, un gran gusto tenerte aquí. Si me permiten entonces, vamos a leer rápidamente, como hacemos siempre, el currículum de Marcelo Salvioli, que de todos modos ustedes pueden consultarlo más detenidamente en www.finlandes.com en la parte de actualización profesional. Marcelo Salvioli se graduó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata como profesor en artes plásticas especializado en escenografía. La Asociación de Críticos Musicales le otorgó el premio a la mejor producción lírica de la temporada 2005 por la escenografía y vestuario de Capriccio de Strauss, 2005 Teatro Colón, premio Trinidad Guevara por el vestuario de Los últimos días de Manuel Kant, Teatro San Martín, y por El Avaro, Teatro San Martín, 1996. Luego continuó una enorme cantidad de participaciones de Marcelo en diferentes trabajos fundamentalmente teatrales, y pasando más específicamente a lo audiovisual, que es el área nuestra, diríamos que es director de arte de El Jardín de Bronce, temporadas 1 y 2 de HBO, EDA de Netflix, y actualmente es director de arte en Yossi, una miniserie de Amazon. Ganó el primer premio en el Salón Nacional de Dibujo en 2013. Ha tenido participación en actividades en distintas partes del mundo, muestras en distintos lugares del mundo también. Ganó la primera mención en dibujo del premio Coca-Cola en las Artes y las Ciencias en 1984 y el segundo premio en dibujo en el 17 Salón de Artes Plásticas de la Municipalidad de La Plata. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Antes de darle la palabra a Marcelo, les comento que vamos a hacer como las últimas veces. Marcelo ha separado en 3 bloques un poco su exposición, a los efectos de que a los 20 minutos más o menos podamos estar habilitando preguntas para que se haga el diálogo. Ya saben que las pueden ir escribiendo, y si no también pueden habilitar el micrófono y hacerlas directamente, y así es la idea de cómo iremos avanzando. Bueno, les agradezco especialmente que hayan aceptado este cambio de fecha, que fue por una circunstancia especial de trabajo de Marcelo, y que hoy en día feriado estemos aquí reunidos todos y todas para compartir esta maravillosa charla. Marcelo Salvioli, nuestro conferencista, quedás con el público. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Agradezco a todos los presentes aquí. Vamos a hablar de un tema fundamental en la cultura visual de nuestra región, en la construcción de nuestro ideario, no solo de nuestra personalidad, no solo de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, sino de una construcción cultural muy amplia que tiene que ver con las artes audiovisuales. Sé que ustedes han tenido ya una serie de charlas bastante importantes, incluso con colegas con los que yo he trabajado, como Lucio Bonelli, que estuvo antes de mí, que seguramente han tenido que ver algunos espacios que nosotros hemos compartido, métodos que tenemos en común y formas a las que hemos llegado a alguna conclusión.
Hablo de un fotógrafo porque nosotros, desde la dirección de arte, trabajamos para la luz. Esto no es ¿cómo diría? No es algo espiritual, y lo es al mismo tiempo. Trabajamos para la luz, trabajamos para un registro, trabajamos para una forma que puede ser captada por el nivel de luz que recibe. O sea, todos los elementos que conforman a un objeto o a un espacio son y tienen relación con la dirección de arte. Entonces, una pequeña definición de dirección de arte que siempre es un conflicto. Un conflicto porque es un nombre complejo el de director de arte. Es un nombre tan amplio, con palabras tan difíciles de, digamos, no tanto de asociar como de entender desde nuestro idioma y desde nuestra práctica de lo audiovisual. Antes de ser directores de arte, nosotros éramos simplemente, lo cual no implica que sea simple, escenógrafos, lo cual era bárbaro. Éramos escenógrafos, y de un escenógrafo se sabe lo que se espera. Ahora, ¿qué es un director de arte? Director de arte es un nombre que suena un poco pomposo, un poco complejo, porque es una traducción. Digamos, ha aparecido en un momento en que el cine en ese tiempo se expandía de manera tal en que el control de la imagen, toda la parte visual, tenía que pasar por una cabeza. Ya no se podía escindir tanto vestuario, color general, escenografía, maquillaje, caracterización. Se tenía que tener alguna especie de cabeza general que uniera todo ello. Entonces apareció el director de arte, un poco forzado por las circunstancias, o sea, apareció primero la acción de dirección de arte y después apareció el nombre. El problema es que la dirección de arte en sí misma no se concluyó como un nombre que emergiera de nuestra práctica, sino que fue de alguna forma no digamos una imposición, sino un momento de presión que tuvo el cine publicitario sobre nuestra práctica concreta. Entonces, se da esa situación de encontrar siempre la necesidad de explicar qué es un director de arte, sobre todo para nosotros que manejamos conceptos que no son puramente prácticos, ¿no? O sea, la idea, la dimensión del concepto de arte no es puramente práctico. El arte es algo relativamente sublime. El arte es un devenir después de un acto creativo, por decirlo así, una pintura, una escenografía, una cinematografía. Deviene o no en arte un hecho cultural. Entonces, asumirse como director de arte a mí siempre me da un poquito de vergüenza ajena. Decía yo, ¿cómo puedo ser director de arte que por sublime, en el momento en que se concreta en tanto algo deseable, pero nunca totalmente manejable en el momento del hacer, puedo ser yo director de eso, de lo sublime? Entonces, ese punto es interesante de plantear desde nuestro conflicto con el idioma y con el conflicto con el sentir. O sea, asumimos que el arte dentro del trabajo de lo visual tiene que ver con la escenografía, tiene que ver con el manejo del espacio, y tiene que ver con el control desde cierto punto. Es una palabra que vamos a ver bastante en esta charla, la palabra control, con el desarrollo de lo visual por delante de cámara. Y hay una persona que es responsable de todo ello, que es el director de arte. Entonces somos directores de arte, lo cual nos mete en un tema que es el tema de a cuál se aplica o a qué se aplica la dirección de arte, ¿no? La dirección de arte esencialmente se aplica a un modelo que nosotros llamamos ficción, ¿no?
no vamos a entrar en complejas definiciones de lo que es la ficción, ni mucho menos, pero de alguna forma, digamos, cuando hacemos ficción, hacemos una vida en miniatura. Digamos, tratamos de aislar una cantidad de espacios y una cantidad digamos, de objetos en función de algo que se está contando. Esa ficción es paralela a nuestra realidad y necesariamente puede y debe ser tan intensa como ella para convencernos de que es posible. Nosotros, cuando nos abocamos a la ficción, nos abocamos de manera tal de ejercer un control absoluto sobre la imagen que la representa y los espacios que la representan. Y en función de eso, tenemos una premisa que es interesante, que es pensar, y esto lo digo con la arrogancia de la dirección de arte, que cualquier conflicto, que cualquier idea, que cualquier problema y que cualquier concepto tiene una geometría y puede ser representado y puede ser llevado a la práctica de manera tal que pueda ser, digamos, tomado por una cámara. Entonces ahí venimos al segundo tema que nos interesa, ¿no? ¿Para qué trabajamos nosotros? En principio trabajamos para la ficción, o sea, una realidad paralela a la nuestra, tan intensa como la nuestra, que es tomada por un objeto, por un animal prácticamente, que es la cámara, ¿no? La cámara tiene toda una parafernalia, no es ella sola, es un cuerpo de grip, de lentes, de posibilidades de movimiento excepcionalmente mórbidas, que pueden llegar a lo íntimo y pueden ampliarse a lo general de manera tal que a eso nosotros servimos. Y esa magnitud es lo que nos permite a nosotros pensar que nosotros trabajamos para ella. O sea, no trabajamos exactamente para el ojo, sino que trabajamos para una cámara. O sea, entre nosotros que concebimos ese espacio y el espacio que concebimos está la intermediación, entre comillas, que es la cámara que transforma aquello que nosotros evocamos en la realidad con una evocación que se afirma en el hecho de la luz. Bien, todo este panorama más o menos para dar una idea de dónde estamos nosotros trabajando. En fin, trabajamos en un lugar relativamente inasible y al mismo tiempo completamente asible. Trabajamos en un lugar que conceptualmente es ambiguo y que físicamente es absolutamente comprensible y concreto. Y a eso nos vamos a meter ahora. ¿Cuál es la primera? Por favor, Cristina, si necesitas decir algo o si alguno de los chicos tiene que decir algo, incluso en el medio de mi charla, no hay problema. Si no, desarrollamos un poco y después las preguntas que vengan, después de unos 20 minutos o como ustedes consideran. El tema que nosotros cuando llegamos a un proyecto es interesante porque nosotros trabajamos dentro de un, digamos, de algo que preexiste antes de la llegada del director de arte. O sea, hay gente que ha trabajado guiones, hay gente que ha ganado la posibilidad de que ese proyecto sea llevado adelante. Hay personas que que han prácticamente diseccionado los espacios, la idea general.
sobre todo los personajes, y han llegado a conclusiones respecto de los diálogos y los espacios donde esos diálogos van a dar, al punto que nos llegan guiones donde se indican precisiones con grandes precisiones, incluso si es día, si es noche, si es exterior, si es interior. Nosotros llegamos después de todo eso. O sea que un director de arte se sienta con especialistas que mucho antes de que él llegara ya tenían todo bastante cerrado. Lo único que no tenían esos especialistas, y para eso nos llaman a nosotros, es la visualización específica para esa dramaturgia del concepto que ellos vienen manejando y al cual nosotros somos llamados. O sea, nosotros no somos llamados a emitir nuevas conceptualizaciones que no sean visualizables. A partir de nosotros se espera una visualización de todo lo que antes fue idea y de todo lo que antes fue concepto. Es interesante porque nos oponemos un poco a la problemática del arte conceptual que hay en este momento en las artes plásticas y que nosotros no tenemos. O sea, antes de la dirección de arte hay conceptos e ideas. Se espera del director de arte y del vestuarista eventualmente la visualización del conflicto. Y es fabuloso lo que pasa. Cuando nosotros llegamos con las primeras previsualizaciones, porque como estamos ante especialistas en el tema, las reacciones son de todo tipo. Pero en general, aun cuando uno llegue con visualizaciones, digamos, que no estaban en la mente de quienes generaron desde hace tiempo estas conceptualizaciones, estos guiones, estas ideas, uno encuentra un juez o unos jueces sumamente afinados. Inmediatamente, lo que es correcto, y cuando hablo de corrección y belleza, siempre hablo de exactitud dramática, es aceptado. Aun cuando sea un poco extremo. Es muy interesante ese momento de autodescubrimiento, ¿no? De encontrar que el director de arte en algún punto pegó con la expectativa y la respuesta que tienen los especialistas en el tema, directores, productores, y todos los involucrados en el proceso, ante los cuales nosotros de alguna forma somos examinados. O sea, de alguna forma es una examinación. Y a posteriori de esa examinación es que nosotros realmente entramos en el tema. Ahora, entramos en el tema de dos maneras. Si entendemos la dramaturgia y si damos soluciones cinematográficas para esa dramaturgia. Cuando hablamos de soluciones cinematográficas tenemos que pensar en que cualquier cosa que nosotros planteemos va a tener que ser, digamos, tomado por una cámara, grabado o filmado por una cámara. Y desde ese pensamiento es que nosotros proponemos. Entonces nos encontramos con un corpus, que es el guión. El guión tiene determinadas dimensiones. Puede ser una obra de teatro. No es el caso que nos acompaña. Puede ser una ópera, está más cerca, pero tampoco es el caso que nos acompaña. Y es bastante complicado el tema también. Puede ser un largometraje, y ya estamos en el centro de la cosa, pero puede ser mucho peor. Puede ser una miniserie. Y ahí la cosa se complica en niveles incomprensibles, ¿no? Porque hay como es como disparar con un fusil o disparar con una escopeta, ¿no? La miniserie es disparar con una escopeta, disparar perdigones. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a enfrentar este mundo visual? Es proponer un orden para él. ¿Y cómo lo proponemos? Entendiendo el corpus de la obra
el guión, lo visual, y sus particularidades, es decir, sus secuencias y los escenarios en los cuales ellos se desarrollan, ¿no? Yo tengo un sistema, hago lo que puedo cuando enfrento hacer una miniserie como Yossi, que está dirigida por 3 directores. Empezar y tener muy pocas semanas de preproducción es como si se te cayera un camión en la cabeza, directamente. Esa es la sensación. Esa es la sensación que tiene uno y que tiene todo el equipo de arte. Lo que pasa es que el equipo de arte no tiene que saber que uno tiene la misma sensación que ellos tienen, porque es el responsable de ordenar digamos, la cabeza y la capacitación, talentos y medios que nuestro equipo tiene. Entonces, el primero que tiene que tener algún orden somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un guión? Lo que hacemos es tener una visualización general del problema. Ver por dónde termina, por dónde empieza, ver por dónde termina y encontrar sus puntos principales. A partir de ahí, el orden que yo tengo, que no tiene que ser el que ustedes vayan a tener, siempre es un orden de color. Porque como estamos hablando de luz, estamos hablando de color. Puede ser blanco y negro. En ese caso sería un problema de valor. En el caso del color, tenemos que resolver el valor a través del tono. Estoy hablando un poco pictóricamente. Pero de alguna forma establezco un modelo de color que me va guiando desde el principio hasta el final. Y de ahí planteo una forma de encarar los decorados más complejos, los que son más extensos en el tiempo, los que son por ahí no tan extensos, pero que son muy complejos, muy inasibles, muy difíciles. Y el resto, los que cubren y los que permiten la narración para llegar a esos puntos. Cuando nosotros hablamos de un largometraje, hablamos de un módulo medianamente comprensible, que tiene, digamos, una introducción en la que uno explica visualmente lo que va a pasar, un desarrollo con sus grandes momentos y una conclusión en los que puede volver al momento principal una vez que ya tiene uno todo, digamos, explicado. Con las miniseries el problema que tenemos es que como son capítulos y están atravesados en tiempo y por distintos espacios, hay muchos decorados que van mutando y sumándose a los espacios. Cuando a mí no me han tocado cosas fáciles, por ejemplo en el Jardín de Bronce y en esta miniserie Yossi, hay permanentes idas y vueltas con el tema temporal. Se va de una época a otra y se vuelve a esa época. Eso pasa permanentemente en cada uno de los capítulos. Eso hace que los decorados tengan que responder a la lógica del tiempo y del momento en que eso es narrado. Entonces se hace un poco más complejo. Ahora, ¿qué hace un director de arte cuando toma todo esto? ¿Y por qué es director de arte? Tiene también en cuenta el nivel de recursos con que esto va a poder ser expresado y desarrollado. El recurso es la cantidad de dinero que tenemos a disposición. Muchas veces nosotros, yo he tenido la suerte de poder, no digo pelear, sino, digamos, presionar, sostener la posibilidad de que un proyecto se haga con determinada cantidad de dinero. Eso se hizo gracias a que había una preproducción previa al inicio de la preproducción definitiva, en la cual se ajustaba, de acuerdo a cómo iba a ser ese proyecto, la cantidad de dinero con que se iba
a realizar. Entonces, bueno, uno tenía alguna posibilidad. Hay otras veces en que no es así. Entonces nosotros tenemos que ver cuándo, cómo un decorado es construido, cuándo es parcialmente construido, o cuándo se resuelve de alguna forma en que no es necesaria ni siquiera una construcción para ello. Eso es parte de nuestro trabajo de diseñador de producción visual. O sea, nosotros en nuestro diseño establecemos prioridades, establecemos puntos de interés principal en los cuales en nuestra discusión con los directores llegamos a la conclusión de que un decorado tiene que ser visto en 360 grados, supongamos. Pero hay otros decorados que pueden ser tan intensamente narrados como ellos, que no necesitan un desarrollo total. Siempre el director va a tener una tendencia a tratar de tener todas las posibilidades visuales posibles. Entonces, nuestro ordenamiento, que parte de la base de un presupuesto, también tiene que corresponder a una razón expresiva. ¿Por qué un decorado puede no narrarse en 360 grados, ni tener todos sus detalles y ser tan intensamente expresivo del momento que tiene en nuestra ficción como uno que está contado en su totalidad? Esa es nuestra función, explicar que ese decorado no necesariamente tiene que ser expresado en su absoluta magnitud de detalles y que puede ser perfectamente aplicable a la narración de ficción a la que estamos nosotros hablando o trabajando, y que va a alcanzar, a pesar de usar un 0.02% de nuestro presupuesto, el máximo de potencial expresivo que se esperaba del mismo. Pero para ello tenemos que tener idea de alguna forma, vamos a tener que indicar cómo es que nosotros pensamos que puede ser abordado cinematográficamente. Entonces, ¿qué pasa con el director de arte? ¿Qué es lo que presenta? Bellos decorados, lindos y bien presentados. Buenos momentos que reflejen totalmente una época. Espacios perfectamente narrados desde la época que se pretenden representar, o soluciones cinematográficas para que aquello que queremos narrar desde época o desde expresión o desde ficción sea posible. El punto central que diferencia a un gran conocedor de estilos y a un director de arte es que el director de arte trabaja para la cámara y no para los estilos. Y que entiende qué parte de esos estilos es funcional a la dramaturgia y cómo la cámara puede aprovechar la manera en que él lo coloca en el espacio. Por eso volvemos al principio 1. Todo conflicto tiene una geometría. Y ahí es donde nosotros nos presentamos en tanto directores de arte. La diferencia es que la geometría para un director de arte es captada por la cámara. Entonces, sería interesante y esperable que un director de arte sepa bastante de cámara. ¿De qué se habla cuando es una cámara u otra? De cuáles son la profundidad de campo de las lentes y de qué capacidad tiene una Panther o determinados grip, como para ver cuáles son las posibilidades que un decorado tiene a priori, como para que después el director y el asistente de dirección decidan, en función de la profundización que ellos hacen respecto de lo que nosotros presentamos, cómo van a terminar de aprovecharlo. Pero que lo nuestro no sea simplemente un bello decorado es esencial. Lo nuestro tiene que ser, en principio,
una solución cinematográfica. Ahí entramos en el conflicto de la dirección de arte, porque nosotros trabajamos para la ficción. Cuando hablé al principio de que íbamos a hablar de una palabra compleja que es la palabra control, lo repito. El control es parte esencial de nuestro trabajo cuando hablamos de ficción. Cuando quieran, de nuevo, incorporar, cortar, hacer preguntas, no hay ningún problema. Pero vamos a hablar de control. El control es una palabra molesta, ¿no? O sea, no queremos ser controlados. Sentimos que no podemos ejercer control sin sentir un poco de culpa. Los artistas plásticos dicen que quieren expresarse individualmente y que la cumbre de su arte es la expresión individual. Y yo vengo a hablar de la palabra control, ¿no? Lo cual es una palabra siempre compleja. Ahora, nosotros hablemos del control dentro de la ficción. ¿Por qué decimos control? Nosotros estamos transmutando elementos que conocemos. Es decir, un objeto que es en sí sabido y conocido, pero en sí mismo tiene una carga y un sentido. Y esa carga y ese sentido es distinta para todo y cada uno de nosotros. No es lo mismo una pipa para alguien que ha tenido un abuelo fumador en pipa, que ha sido el mentor de su vida, para otro que ha sido golpeado con la pipa de un profesor. Entonces, es distinto el objeto y son distintas el carácter que nosotros tenemos respecto de la cosa en sí. Ahora, nosotros tenemos que, supongamos, hacer la vida de un personaje que fuma en pipa y vamos a tener que hacer deseable la idea de la pipa para los que la conocen, para los que no lo conocen y para los que detestan la pipa o los que lo aman la pipa. Ese problema en sí no tendría que ser un problema para nosotros en sentido estricto si nosotros lo establecemos bien. O sea, ¿qué es una pipa para nosotros? No importa. ¿Fumo? No fumo. ¿Me gusta la pipa? Detesto la pipa, en lo particular, digo. Sin embargo, a mí me dicen que tengo que hacer un decorado que implique una pipa y que encima tiene que estar pintado de rosa. ¿Me gusta el rosa? No. Detesto el rosa, supongamos. Hay un tipo que fuma pipa vestido de marinero adentro de un ambiente rosa. Esa es mi propuesta. Ninguno de esos elementos me gustan. ¿Importa que me gusten? No. Yo soy director de arte. A mí no me llamaron para que me guste lo que voy a hacer. Lo que me llamaron es para que conjugue esos elementos que pueden gustarme o no gustarme, y no le importa absolutamente a nadie de lo que me llamaron, para que tengan una dimensión dramática justificable a la historia que se está contando. Entonces ahí yo me meto. Y ahí tengo todos los problemas que me enfrento. O sea, enfrento mi gusto, no me gusta la pipa, no me gusta el color rosa, no me gusta el lugar donde se va a sentar, no me gusta nada. A nadie le importa. Enfrento mi sentido de la formación. O sea, creo que tengo una formación cultural y visual que puede ser importante. ¿A quién le importa? A nadie. O sea, son todas cosas que van demoliendo nuestro sentido del gusto para aplicarnos a entender la dramaturgia y el pedido que la dramaturgia hace por encima de nuestro gusto. Independientemente de esto, yo me he encontrado, sobre todo al principio de mi trabajo, con muchas cosas que no me gustaban. Como tengo una fuerte formación en las bellas artes, que tienen una aplicación muy relativa a la escenografía,
muy infinitamente, inconcebiblemente a veces lejana al concepto de ficción, ha sido importante, o en ese momento era importante en mí, lo que yo sentía como una imposición. Recordemos que estamos hablando del principio de control. Entonces, ante esa situación, yo me sentía con algo que se me imponía, ¿no? El tipo con la pipa en un ambiente rosa. Mi respuesta, de alguna forma, en ese momento, hace tiempo atrás, es: esto no me pertenece, lo cual era cierto. Entonces no me importa, lo cual era cierto también porque a nadie le importaba que a mí me importara, solo esperaba que yo lo solucionara desde la dirección de arte. Entonces lo que hacía era acelerar, es decir, llevar las cosas al límite de eso, porque en un aspecto tenía una libertad. Como yo creía que eso no me representaba, que no me pertenecía, que estaba fuera de mi gusto, e incluso por debajo de mi formación, supongamos, todos prejuicios, aceleraba, porque como no me representaba, ¿qué me importaba? Algunos de los mejores decorados que he hecho, los he hecho bajo estas aparentes imposiciones. Han despertado en mí toda una serie de respuestas, tal vez por un cierto desinterés, que hicieron en mí que eso fuera infinitamente más intenso e interesante, lo que yo imaginaba, y que terminó siendo mucho más representativo de mi expresión individual que si yo hubiera tomado todas las decisiones al respecto. Esta es una de las grandes posibilidades que nos da el trabajo de la ficción. Encontrarnos con dilemas muy grandes a los cuales no tenemos una afinidad inmediata y que terminan siendo algunos de los íconos e ítems más importantes de nuestras carreras creativas, simplemente porque el proceso en que nos metimos fue demoliendo todo lo que creíamos que era nuestro gusto, nuestra formación, y que simplemente eran prejuicios. Al entrar en el terreno de la ficción, vamos a entrar en un terreno y nos va a ir adaptando, en el buen sentido, a ver qué es lo que nosotros tenemos para decir dentro del terreno al que somos convocados. Volviendo al tema del control y volviendo al tema de la ficción, hablemos del enemigo de la ficción, que es lo documental. Todo principio tiene una oposición, ¿no? No es que el documental ni los directores de documentales, menos estando Cristina presente, sean nuestros enemigos. Lo que quiero decir que lo documental es la vida. La vida es muy intensa, es fascinante, y se nos mete por todos los agujeros que nosotros dejemos cuando no controlamos la ficción. Por ejemplo, vamos a una locación. La locación tiene su historia, su geometría, su dinámica, su largo, su ancho, su problemática. Nuestro problema es cómo adaptamos eso a nuestro problema. De muchas formas. Pintando, modulando, cerrando, qué sé yo. Convirtiéndola en lo que necesitamos en tanto una construcción de ficción. O sea, que eso narre el conflicto que va a suceder ahí. Desde lo práctico, supongamos que hay una pelea donde rompan todo, eso es una solución que tenemos que dar, hasta digamos, lo que tiene que ver con los personajes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le brindamos al espectador? Un control de la imagen. No para mal del espectador,
sino para bien de la ficción y para bien de él. O sea, lo que presentamos, lo que preparamos, es una historia totalmente controlada desde lo visual. Y vuelvo a repetir la palabra control. En el peor de los casos, el último objeto que aparezca delante de cámara tiene por lo menos que haber sido elegido. Que haya pasado por alguna razón por la cual está ahí. Porque la vida es lo contrario de eso, para bien de la vida. Pero no es nosotros lo que hacemos. Lo que hacemos es, nosotros hacemos la vida también. Al punto tal que un espectador, cuando entra a una ficción, no tiene que encontrarse con elementos que lo confundan, que estén ahí por alguna razón que no sea la razón por la cual hacemos la ficción, con un color que no sea que tiene un sentido de dónde viene y para dónde va, con un objeto que cargue por su propia carga un sentido al cual la ficción que no le permite a la ficción desarrollarse en plenitud. Entonces, ¿qué pasa con el espectador? El espectador se pone a pensar, rompe su expectación natural y empieza a desarrollar lo que nosotros desarrollábamos antes, cuando nos imponían el color rosa. Empieza a desarrollar sus prejuicios, ¿no? ¿Qué hace eso ahí? ¿Por qué es esto? Supongamos que un espectador tiene posiciones tomadas respecto de la miseria y de la pobreza, pero tiene la suerte de ir a ver Milagro en Milán, ¿no? Una película importante. Digamos que es posible que esa ficción demuela muchos de sus preconceptos respecto de lo que es la miseria y la pobreza, y lo acerque ficcionalmente a una posición que él, desde sí, no podría haber generado. Lo que nosotros tenemos que generar en nuestras ficciones es un espacio en que el espectador no tenga que defenderse con posiciones y prejuicios, de manera tal que pueda entrar plenamente en un mundo que ni imaginó, más allá de que le hubiera gustado o no previamente, antes de entrar a la ficción. Ese es el mundo de ficción. Cuando nosotros permitimos desde la dirección de arte que lo documental se nos meta, sobre todo en estos momentos en que no se construyen decorados, lo cual no está bien construir decorados, no está bien. Es bueno construir decorados, es bueno construir para la profundidad de campo, es bueno controlar, es bueno tener el dominio visual de lo que nosotros queremos decir. En ese momento es cuando nosotros rompemos con la ficción, ¿no? La ficción es, ahora que hablamos de vacunas todo el tiempo, la ficción es una vacuna. O sea, la ficción, o sea, ¿qué es la ficción? La ficción nos permite vivir, porque nuestro cuerpo no está muy seguro de que está viendo cuando va al cine. Nosotros no sabemos que está. Hay una parte de nosotros que no sabemos que está viendo. O sea, estamos en nuestra casa, apagamos la luz, qué sé yo, tomamos un té, no sé, a pesar de eso, a pesar de ver actores que vimos antes, a pesar de ser llamados a la ficción que estamos viendo por el mismo actor que nos gustó la otra vez y que esperamos que haga una vez, a pesar de todo eso, hay una parte de nosotros que muy bien no sabe lo que está viendo, no sabe lo que está pasando. Ese es el terreno en el que nosotros trabajamos. Esa parte que nos ha convencido a nosotros antes y que ha tomado la decisión de que nosotros tuviéramos que ver con eso. Esa parte es eso. Entonces, ¿qué es la ficción? La ficción nos permite ponernos en posiciones que no hubiéramos deseado tener nunca. Nos permite meternos en leprosarios, andar por montañas de frío, estar en lugares donde no hubiéramos querido estar y recibir de todo ello un beneficio, como si hubiéramos pasado por esos lugares. En ese sentido es una vacuna.
Porque de alguna forma la vacuna hace eso, ahora que se habla de vacunas esencialmente, ¿no? ¿La vacuna qué es? Te dan la enfermedad de manera tal que no te haga daño. Entonces tu cuerpo cree recibir la enfermedad y se prepara para que la enfermedad no te haga daño. Es exactamente lo que hace la ficción. Es poder percibir, recibir, vivir en esa parte que no podemos controlar totalmente nosotros cuando vamos al cine, en esa especie de autoengaño que nos permitimos, ¿no? De entrar, de permitirnos convencer ante esa narración de algo que en la realidad o no hubiera estado al alcance de nuestra formación, o no hubiera estado al alcance de nuestros prejuicios, que es lo peor de todo, o que fuera un lugar tan indeseable al cual no hubiéramos querido entrar, pero que pese a ello, de haberlo vivido en la realidad, pasando por todas las vejaciones que hubiera implicado, nos hubiera dejado una enseñanza, una razón y un sistema mejor para nuestra vida. Bueno, la ficción lo hace sin que nosotros tengamos que meternos en el leprosario. Entonces, el punto es que el director de arte tiene que encontrar un convencimiento al espectador para que la vida, para que lo documental no se le cuele de manera tal que haya algo que él no controle, que cuente en detrimento de la razón por la cual esa ficción está hablada. Pero convencer al espectador es muy fácil, el problema es convencer al productor, y a veces convencer al director, y a veces convencer al asistente de dirección de que necesitamos medio día más para armar el decorado. Bueno, pero esos son otros puntos y otros momentos de lo específicamente profesional a lo que vamos a entrar después. Por eso le dejo a Cristina a ver si hay preguntas ahora. Diana pregunta, con respecto a la ficción, ¿este control al que se refiere es algo así como entender en algún punto las leyes de ese universo que propone esa historia? Es decir, ¿el seguir esas reglas no tiene que importarnos o gustarnos o es algo más técnico con la cámara? Muy interesante, son dos cosas. Primero, que nos importe o no, o nos guste, está ya ha sido respondido por el devenir. O sea, nosotros nos llaman para ofrecer una solución a una ficción, una solución visual a una ficción. Entonces nosotros tenemos que tenerla, no somos artistas plásticos, no tenemos un estilo, tenemos un sistema de trabajo que es distinto. Ese sistema de trabajo no deviene siempre en una imagen que puede concatenarse, establecer relaciones visuales que puedan ser entendidas como estilo. Nuestro estilo es nuestra forma de trabajar, pero no la conclusión visual a la que llegamos, porque si no estaríamos mal, siempre haríamos el mismo decorado y el mismo vestuario. Es otra manera. Siempre uno tiene problemas o recursos o maneras de contrarrestar. A mí me ha ido bastante mal cuando usé soluciones que me fueron muy bien en algunos momentos y que volví a usar, ¿no? Pero me pasó en teatro, en el cine nunca apliqué eso, pero no me fue bien, o sea, no son, ¿cómo les puedo decir? Todo sistema tiene problemas al momento de ser aplicado. Un sistema visual es una construcción que nosotros hacemos desde lo técnico y desde lo plástico. Cuando no nos pertenece completamente, la vamos a aplicar, los problemas van a aparecer. Nos pertenezca o no el sistema, los problemas van a aparecer por el devenir. Problemas presupuestarios, inconvenientes de clima, problemas en la construcción, de todo tipo. Cuando aparezcan los problemas, si el sistema no lo desarrollamos totalmente nosotros, no vamos a estar
muy bien preparados para encontrar las soluciones. Rápidamente desarrollo esto y vuelvo a la pregunta. Esto es importante por lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con directores, en general los directores están en referencias. Las referencias son otras películas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque esas películas tienen una visual que ya ha sido domesticada ficcionalmente, dramáticamente. Entonces tienen una razón de ser. Supongamos que a nosotros nos interesa por la razón visual final y la extrapolamos y la traemos a nuestro problema. Pasamos el examen de la presentación y lo implementamos. Ahora, cuando lo implementemos, tenemos que ver que los problemas que vengan pueden desbordar nuestra capacidad de solución, porque esa solución visual no nos pertenece totalmente. Entonces, siempre nosotros como directores de arte, aun cuando trabajemos con referencias, que yo sugiero que sean puras, o sea, que no sean cinematográficas, pese a la presión de directores y productores, que vayan al nudo, que vayan a la esencia, que vayan a la geometría de la cosa y no a la cosa ya pasada por una ficción. Cuando los problemas aparezcan, si no los solucionamos totalmente nosotros, vamos a tener problemas. O sea, es bella la dirección de arte hablada desde cierto nivel, pero puede ser un padecimiento ejercerla, porque o son todas miserias o son todos maravillosos problemas a solucionar. Son todas miserias si el proyecto no nos pertenece claramente, y son todas cosas maravillosas a solucionar y adaptar si nosotros venimos con soluciones que sí realmente nos pertenecen. Entonces, de alguna forma, como hablábamos al principio, de que el director de arte es el que trae lo visual del conflicto, que antes fueron palabras e ideas y conceptos, de alguna forma, eso que es visual tiene que haber pasado por un tamiz que implique referencias manipuladas por nosotros de alguna forma. Mi manera es el dibujo, a la vieja manera de los antiguos escenógrafos, pero es una forma como hay otras para resolverla, ¿no? Pero lo importante es que nosotros, digamos, encontremos una forma de que el objeto visual que exponemos como solución de ficción nos pertenezca. Porque cuando aparezcan los problemas, la única forma de solucionarlo va a ser que haya sido nuestro, ¿no? Si no, vamos a tener que llamar al tipo que lo hizo para que venga a solucionarlo, lo cual es bastante humillante y no es recomendable. Volviendo al tema de la pregunta, hablando sobre la ficción y lo técnico, sí, hay una solución técnica que tenemos que ofrecer. No todas las soluciones técnicas pasan por nosotros, porque es un trabajo en equipo bastante complejo, pero sí tenemos que tener un margen de soluciones técnicas mínimamente, por ejemplo, si conocemos que hay un director que tiene una tendencia a usar cierto tipo de lentes, bueno, hagamos un decorado que tenga paredes móviles, supongamos, para darle a él la posibilidad de entrar dentro de su forma de abordar la imagen en forma cómoda. Esas cosas son importantes, ¿no? O sea, siempre tenemos que calcular un espacio para el grip, un espacio para, estoy hablando de cosas muy básicas, pero que no siempre suceden, para luz, o sea, un espacio es más grande que el espacio que es captado por la imagen, ¿no? Porque está todo el equipo atrás de ese espacio, y ahora con el COVID debería ser más grande todavía. No sé si hay alguna pregunta más. No, escrita no. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera habilitarse micrófono o escribirla? Es el momento.
Qué calladitos están todos y todas hoy. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Un poco con esto que estás hablando de crear las propias imágenes, cuando te escuchaba, justo estoy presentándome a un concurso y pensaba en esto de que cuando vos presentás, o hasta en la misma escuela, te piden, un poco hasta te exigen a veces, que pongas imágenes de referencia. Entonces, a veces quizás cuando uno selecciona o hace una propuesta de estas imágenes, condiciona un poco la visión que está dando o no. No sé, es como que el mismo sistema audiovisual un poco te está condicionando que siempre busques un referente o alguien a quien sea similar tu propuesta en muchos aspectos. Es muy interesante tu pregunta, Ita. Ita te llamas, ¿no? Sí. Es muy interesante tu pregunta, porque nosotros teníamos prohibido eso. O sea, había una cosa que no se podía hacer en la facultad, que era, una, hablar de arte. No podías mencionar la palabra arte sin hacerte cargo de lo que estabas diciendo. Y ahora yo soy director de arte. La otra es establecer una referencia directa con un objeto que evocaras, sobre todo si el objeto ya tenía una solución visual. Ahora, lo que te aconsejo, independientemente de lo que te estén pidiendo y de las referencias que te pidan, es tal vez tener referencias de purismos, de cosas puras, o sea, no de adaptaciones cinematográficas de la cosa, sino de cosas que vos, objetos, formas, espacios, que vos puedas como referencia incorporar al proyecto que vos estás desarrollando. Entonces ahí sería lícito plantearlo. A veces yo entiendo a los productores, por ejemplo, cuando hacemos publicidad, que es un mar digamos, de referencias y de referencias, porque ellos lo que quieren es tener la seguridad de que lo que nosotros estamos proponiendo tiene una posibilidad de ser filmado. Tenemos poco tiempo, una enorme exigencia, y el resultado tiene que ser el esperable, ni siquiera menos, el esperable, sino más. Entonces, el punto de la referencia les reasegura a ellos de que nosotros estamos proponiendo es posible. Y dentro de esa referencia se espera alguna originalidad visual, por decirlo así. La publicidad tiene un fabuloso y muy interesante desarrollo técnico y desarrollo de producción. No siempre tiene los otros desarrollos esperables, aunque cuando los tienes son excepcionales, debo decir. Yo he hecho mucha publicidad en mi vida, he trabajado con directores que tenían espacios creativos casi como tiene un pintor, y se les permitía eso. Y no siempre el cine le permite a un director ser tan loco y tan creativo como las cosas que yo he visto y a las que he servido en publicidad. Pero volviendo al tema, creo que sería interesante que revises qué es lo que te están exigiendo. Sí, referencias directas ya hechas respecto de lo que vos vas a proponer, y si no, proponer vos tus referencias y la manera en que vos las manipulás, y las controlás. Dos palabras jodidas: manipulación y control. Más control que manipulación, adaptándolo a la razón por la cual vos estás haciendo ese trabajo. Porque ahí es donde vas a ser vos. No en la referencia, sino en el uso de la referencia con el objetivo por el cual te están llamando. Espero haber sido razonablemente claro. Pero sí es un tiempo, Ita, en que se buscan reaseguros. Y eso es complejo. Es un momento en que se buscan contactos con algo que ya ha sido hecho para estar más tranquilo. Bueno, en las artes plásticas eso es mucho más duro, ¿no? Si vos no estás establecido dentro de algo que ya de alguna forma tenga una lógica, quedás como un paria. Y
es inimaginable esperar eso del arte. Sin embargo, es el lugar donde creo que se actúa con niveles de prejuicio tan intensos como en cualquier otro. Si hay alguna pregunta más, está bien, Sí, y si no, pregunta Tiago. atormentándolos. Sí. Tiago pregunta, ¿la dirección de arte suele tener más dificultades con cuestiones de estilos, gustos, de directores o presupuestarias de productores? ¿Quién es la persona que me hace esa pregunta? Porque quiero... Tiago es responsable de este curso en Brasil. Acá lo estoy viendo a Tiago Elidio, sí, lo estoy viendo. Bueno, hay... el Training Center, y entiendo que entiende bastante de estos temas. Ojalá fuera de los directores. Ojalá, porque tendríamos un problema de autoría, de alguna forma, de visualización. Nos encontraríamos con una persona a la cual litigar y además servir, ¿no? Ojo que el cine, voy a decir algo tremendo, el cine es de los directores, ¿eh? O sea, guarda que no es... O sea, nosotros somos actores e intérpretes, no somos autores en sentido estricto. Para eso están las artes plásticas. Y la mejor palabra, pese a todos los prejuicios que se tiene, que describe artes plásticas es bellas artes. Nosotros no somos de bellas artes, nosotros somos de artes del espectáculo. De hecho, una gran confusión hay en las universidades nacionales, porque escenografía y dirección de arte no siempre se enseña en los lugares donde debe enseñarse. Cuando se enseña en bellas artes hay infinidad de conflictos y confusiones, porque mezcla el principio de autoría. Como yo vengo, en serio, de las artes plásticas, esa situación la tuve que ir manejando porque se me hacía complicado, sobre todo con el temperamento que tenía cuando era chico, no me daba cuenta de a quién y a qué estaba sirviendo. Estamos sirviendo a los directores. Los directores tienen la primacía del asunto. Entonces nosotros estamos entendiendo, comprendiendo su mente, que siempre es un pensamiento visual, para aplicarnos a ello. Cuando la cosa viene desde la producción, que siempre viene desde la producción, tenemos el doble problema. Pero ahí lo tenemos junto con el director, porque el director también está afectado a ese problema. Entonces nos unimos para combatir a la producción. Y sobre todo para combatir a lo que más agrede la producción, que son los planes de rodaje. Porque a veces logramos superar todos los inconvenientes y llegamos con un buen decorado, pero hay 13 escenas o 14 escenas para hacer en el día. Entonces, el director ve un decorado al que odia porque no lo puede tomar, no lo puede aprender, no lo puede disfrutar, no lo puede narrar. Necesitaría 2 días o 2 días y medio y tiene 3/4 de día o un día. Pero necesariamente el director es el centro de nuestro trabajo. O sea, si hay alguien que es un artista en todo esto, es el director. O sea, nosotros, ¿cómo puedo decir? El director de arte puede crecer muchísimo y puede romper todos sus sistemas de construcción y sobre todo su preparación y prejuicios cuando lo aboca a un modelo de dirección diferente, siempre y cuando esté en manos de una persona inteligente e interesante, ¿no? Si no, tenemos que solucionarle el problema a un director que no sabe qué está pasando. Pero ese es otro tema. Es otro tema en el que no podemos, que no da la charla, ni dan muchas charlas. Pero es muy interesante la pregunta y espero haberla respondido. Karen Lara pregunta, yo trabajo en la realización de videoclips musicales y quería saber cuáles serían los pasos numerados de lo que debería hacer un director de arte en ese caso. Me ayuda mucho cuando lo explica con ejemplo. Si quisiera tomar por caso algún videoclip que todos conozcamos, a partir de ahí
guiarnos, se lo agradecería muchísimo. Me parece que sería un tema muy puntual y que sería interesante de desarrollar. Ahora, lo que te podría decir, no sé quién lo pregunta. Lo pregunta Karen. Karen, lo que sí, lo que te digo, Karen, es que acá la ficción, el guión, la música. Habría que entrar, porque nosotros tenemos un problema de tiempo y ritmo en lo visual, que es el mismo problema que tiene la música. Tiempo y ritmo. Entonces tendríamos que encontrar un problema de tiempo y ritmo para el espacio, de manera tal que la cámara viva en función de ese espacio y no copie nada más que lo que pasa con la música, que es lo que vemos casi siempre en los videos visuales, que simplemente salta en función de la música, pero no tiene visualmente dónde apoyarse, lo cual es interesante, pero es como se abstrae más. En cambio, si nosotros le damos una apoyatura también de ritmo, y tendríamos que hablar de qué es el ritmo en la dirección de arte, lo cual es un poco más complejo, pero un día lo podríamos hablar. ¿Y qué es el espacio? Que es el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Tendríamos que sincopar el espacio en función de si estamos hablando de una cumbia, de un rock, o de cuál es la forma visual de ese conflicto. Desde ahí yo lo pensaría y creo que podría ser interesante. Además tiene una connotación distinta, porque cierto tipo de música tiene una solución visual respecto del, digamos, de lo social. De dónde viene y a quién va. Entonces ahí tenemos una contención. Entonces, ¿cómo lo sincopamos? ¿Qué hacemos? ¿Construimos o vamos a un espacio que ya está hecho? Y si vamos a un espacio que ya está hecho, ¿dónde canta él o ella o el grupo? Respecto de cuáles son los pasajes a través de planos. Y si solucionamos todo con, por ejemplo, con elementos translúcidos, si ponemos layers, pero no ponemos layers, no, ponemos layers, ponemos tramas, alambres, tules, si vemos a través de, si eso se rompe en el momento de la eclosión, estoy pensando en función de lo musical, qué sé yo, creo que es interesante. Hablando de un video que modificó totalmente la forma de hacer cine, hay un video donde se utilizó el morphing por primera vez, que fue un video de Michael Jackson. Ese video, que ahora es antiguo, modificó toda una forma de hacer cine, o sea, implementó una manera de solución visual que se hizo específicamente para ese video y que todavía seguimos usando nosotros permanentemente. Así que bueno, los videos son más que importantes. Perdón que tengo que un segundito, que voy a conectar mi máquina que se está quedando sin batería. ¿Tenés tu cosa, Ceci? No sé dónde está el mío, pero lo tenía acá. Está acá atrás, mira, manso. Creo que es más largo, ¿no? Acá estoy conectado de nuevo. Disculpen. Espero haber contestado. La pregunta es muy compleja. Me gustaría pensarla bien. Yo hice solo 2 videos en mi vida. Pero lo que entendí cuando los hice es que la ficción, el concepto, es la música. Ni siquiera la letra. Era la música. Ni siquiera lo que estaban diciendo. Y ahí hubo soluciones interesantes. Lorena pregunta, cuando toca hacer, por ejemplo, en un documental una explicación con objetos o personas animadas de un tema específico, ¿qué materiales baratos se pueden utilizar o cómo mejor se puede hacer?
voy a tratar de contestarle a la pregunta, asumiendo que lo documental no es el centro de nuestra charla. El tema es qué es, por ejemplo, me hiciste pensar en algo. En esta miniserie que estoy haciendo hay un momento en que el personaje se despide. Entra en una especie de limbo esperando una solución a su conflicto y se va de la vida, no de la vida física, de la vida en sí, sino de la vida social. O sea, se exilia, es el exilium de los griegos, ¿no? Que para los griegos la peor pena no era la muerte, sino salir del cuerpo social. Es lo que le pasa a este personaje. Tiene que irse del cuerpo social por una serie de desavenencias que ha tenido en su vida, a las cuales él se ha prestado desde muy chico. Y hay un momento en que la cámara, antes de entrar en eso, recorre por toda una serie de objetos que hemos visto a lo largo de la serie. Cuando yo narro lo que eso sucedió para ver si te sirve. Cuando nosotros filmamos eso, estamos a mitad de la filmación de la serie. O sea, el actor tiene que actuar un final al que todavía no llegó. El arte tiene que ponerse en una situación de madurez a la que todavía no terminó. O sea, la madurez es la que nosotros asumimos porque actuamos lo que pasa, pero la narración no está terminada. De hecho, los objetos que nosotros usamos tienen alguna continuidad con algunas escenas que ya filmamos, pero muchas otras no se filmaron. O sea que los estamos inventando en función de eso que va a venir. Estamos poniendo un sello que va a demarcar lo que va a venir porque no lo podemos filmar al final. Lo tenemos que hacer en el medio de la serie. No sé si te sirve eso, pero de alguna forma es un elemento documental dentro de la ficción que arte impone al devenir de la ficción en sí. Yo estoy imponiendo algo que después, en decorados, en luz y en dirección, va a influir de alguna forma en que nosotros todavía no tenemos totalmente controlados, porque suponete faltaban 6 semanas o 7 semanas para terminar la serie y estábamos haciendo en ese momento el final. Entonces, de materiales en sí no te puedo decir porque no sé exactamente a qué te referís en ese sentido, pero sí quiero decirte que un hecho documental el documental es la vida. La vida es documental. La vida es lo que nosotros vivimos y no sabemos muy bien. O sea, vemos para atrás y el pasado tiene que ver con nosotros y hacemos cálculos que ni siquiera calculan que íbamos a estar en la pandemia. Entonces, es muy complejo el tema de lo documental. Cuando nosotros hacemos ficción, mezclamos las cosas de manera tal que damos una coherencia al espectador. La coherencia es que él está basado en elementos que conoce, pero que nosotros, por la dirección de arte en el caso concreto, aplicamos, por el control que ejercemos, a un hecho de ficción. Entonces lo hacemos coherente. Podemos contar la vida del sapo en Marte, pero si es coherente, no importa, porque es un hecho en sí y es coherente. Eso es lo que nosotros contamos. Yo muchas veces he contado la vida del sapo en Marte de alguna forma. Y Cristina seguramente también lo ha hecho. Lo que nosotros hacemos es hacer coherente una cosa. En esa coherencia puede disputar la percepción que un espectador tiene con la vida. Pero si eso no es coherente, si lo documental puro se involucra en nuestra construcción, ahí el espectador va a sufrir, porque va a tener que pensar que es exactamente lo que no quiere hacer. Y lo que nosotros le deberíamos garantizar no hacer, porque tiene que pensar visualmente. ¿Se entiende? Tiene que pensar y reflexionar y sentir, pero todo con lo visual, nada más que con los ojos.
y con el oído también, pero es una forma de reflexión diferente la que le estamos ofreciendo. Entonces no tenemos que confundir, porque en el cine político pasa mucho. ¿No? Uno levanta el brazo izquierdo y graba lo que pasa. Pero bueno, cuando vemos el cine político en serio, el cine de los grandes directores políticos, no siempre cuentan la cosa. Cuentan la construcción que evoca aquello para hacerlo deseable en el espectador. Porque si vos contás la cosa, es lo que pasa en un noticiero. Entonces, vos en tu casa ya tenés una posición tomada. ¿Y qué importa? Pero nosotros cuando hacemos un cine político, hacemos una reflexión de la cosa y hacemos entender lo que va más allá de los prejuicios de la persona que está sentada delante del objeto de ficción. Ese es el verdadero cine político. No es contar la manifestación, es encontrar las formas geométricas que evocan la manifestación, para que la persona se confunda en el sentido de fundirse con ese conflicto. A eso somos llamados. Agustina dice, ¿usted piensa que un director de arte tendría que venir del mundo de las artes plásticas? Porque la mayoría viene del mundo, perdón, de las artes plásticas y en las escuelas de cine son por lo general seminarios de dirección de arte. Bueno, yo vengo de las artes plásticas. Hice escenografía en Bellas Artes. O sea, está todo mal. O sea, el cine tiene que generar su propio problema y sus propios profesionales. Un fotógrafo, un director de fotografía, es un personaje tan específico que si se va del cine se muere de hambre. No tiene ninguna aplicación posible en el mundo. Nada. Lo mismo tiene que pasar con un director de arte. Tiene que venir del cine y morir en el cine. O vivir en el cine, digamos. Pero no puede tener una construcción que no sea de eso. Ahora, para tener eso necesitamos entrar en un terreno de enorme madurez político-cultural. O sea, construir. O sea, ¿para qué hacemos cine? ¿Cuál es nuestro conflicto? Yo dije al principio, todo problema y todo conflicto tiene una geometría. Incluso el conflicto de nación. Ese conflicto tiene una geometría. Lo que pasa que definirlo geométricamente desde la construcción de la dirección de arte y del cine es una decisión política que nos excede. Nosotros hacemos lo posible. Una parte de la construcción para que eso sea posible, o sea, para que un director de arte venga del cine mismo, es una decisión política. Por ejemplo, el vestuario está en situación mucho más crítica que nosotros. O sea, formar una persona que haga una encuartata del siglo XVIII te lleva 4 o 5 años. Si hay algún problema económico o político o cultural que haga que ese sastre se vaya a otro lado, después cuando se vuelve necesita otros 5 años para formar algo. No tenemos sastrerías, o sea, cada vez tenemos que empezar de cero para formar cine. No es un país donde se haga poco cine. Sin embargo, tenemos equipos de arte muy grandes porque no hay concentraciones de utilería. No hay lugares donde uno puede buscar utilería en un 70% de base y después concentrarse en el punto en que la ficción... No, cada vez nosotros hacemos autos de a uno. Entonces, cada vez tenemos que poner todas las piezas sobre la mesa y hacer el auto. Es un proceso muy complejo. O sea, lo mejor que puede suceder para el cine es tener una industria con todo lo que implique mi problema con los directores de cine independiente. O sea, uno tiene que tener un objeto del cual independizarse. Y nosotros no tenemos industria, no podemos independizarnos de algo que no está. Entonces habría que revisar ese concepto de cine independiente para ver si no es un concepto extrapolado y colonizado. Pero es un problema más complejo que me ha traído infinidad de problemas en el que no quiero meterme en este momento.
Para Sigamos. sacarte de eso, Agustina te pregunta, ¿cómo pasó de las artes plásticas al cine? ¿Cómo fue ese cambio de lenguaje? Dibujando. No entendía el cine. Yo lo único que sabía hacer era dibujar. Y tengo que revisar. O sea, era tan rústico que tuve que dibujar la profundidad de campo de cada lente para entender lo que me estaban diciendo los directores. Por suerte, yo era asistente de vestuario. Yo no empecé a hacer escenografía. Una vestuarista brillante, Puga Sabaté, que debería estar en todos los libros de construcción del vestuario de la Argentina y tal vez del mundo, creyó que yo podía ser un buen asistente de ella. Yo lo que podía era representar lo que ella pensaba. Entonces, cuando uno representa un pensamiento que no es el suyo, es un instrumento del pensamiento de otro. El ejercicio del dibujo es un ejercicio muy, muy racional. Se parece mucho a la construcción que a veces manejan los fotógrafos o los técnicos. En realidad es un ejercicio muy técnico. Entonces yo dibujando para esta señora, Leonor, señora ahora, pude entrar en su forma de pensar. A partir de ahí ella amplió, como era escenógrafa también, la posibilidad de hacer escenografía, porque tenía un chico que le dibujaba. Entonces yo le dibujaba también las escenografías y empecé a entender el mundo de la dirección de arte desde la lógica del cine y no desde la lógica de, digamos, de la ambientación pura o del bello objeto, que también es perfectamente posible. Ese fue mi sistema. Mi sistema fue dibujar, o sea, y dibujar para otro, no para mí. No entendiendo el principio del dibujo como una herramienta de expresión individual, que podía hacerlo. Lo que entendí rápidamente cuando hacía vestuario es que me abandonaba a la belleza de la línea y ahí la vestuarista no entendía nada, entonces yo tenía que volver. Entonces empecé a utilizar lápices más duros, empecé a hacer una punta HB o 2B, pero siempre en un lápiz técnico. Entonces podía explicar. O sea, yo me expresaba explicando el pensamiento de una persona que no era yo. Así aprendí cine. O sea, tuve que recomponer toda mi forma de pensar para hacer cine. Y tengo dos vidas. Cuando hago dibujo, dibujo. Cuando hago cine, hago cine. Pero tuve que recomponerme como plástico. No me servía. O sea, la dirección de arte utiliza las artes plásticas. Y usa las artes plásticas. Pero es distinto, no es un principio de autoría. La idea de belleza, que es una palabra maravillosa, que los críticos y los historiadores de arte denostan simplemente porque el poder lo único que no puede generar es belleza y por eso lo denostan, pero que es nuestra, nos pertenece, como nunca. Tenemos que salir todos los días a gritar belleza por el mundo. El sentido de belleza en las artes plásticas puede ser una grafía dura que se sensibilice con determinado material, independientemente de su representación. Pero el sentido de belleza en la dirección de arte es la exactitud dramática. Y cuando hablo de exactitud dramática, hablo de control. ¿Cómo forma su equipo de arte? Pregunta Agustina. ¿Cómo me dejan formar mi equipo de arte? Muy bueno. O sea, es importante establecer una relación entre producción y arte, ¿no? O sea, volvamos. Nosotros no tenemos problema con producción. Porque el centro, el arte del cine es la producción. O sea, todos hacemos producción. O sea, venimos de dónde y vamos a dónde. O sea, eso es un cálculo de producción. Cuando hacemos un decorado muy complicado, armamos una estrategia.
qué camión llega primero, cómo se arma, que es como ir a la guerra. O sea, armamos todo un formato de trabajo que tiene que ver con que aquella bellísima mancha en la pared tenga toda una estrategia para poder ser colocada. Esa es parte del proceso de construcción de la imagen. Mi formación de equipo pasa, bueno, depende de cómo sea el formato. He tenido, me acuerdo de una producción que hicimos en 2009, que había gente que yo ni conocía, que trabajaba en el equipo que yo dirigía. Había 60, 70 personas en el equipo de arte. Directos, ¿no? Independientemente de peones, de realizadores y de todo. En este momento tenemos un equipo muy, muy reducido, que está compuesto por una ambientadora, 2 ambientadoras, que tienen cada una 2 asistentes, y después hay 2 runners. Y tenemos, bueno, el equipo de presencia en el set, digamos, el equipo de utileros. Nunca una persona tiene que ser llamada sola. Una persona sola sirve como media persona. Una persona sirve plenamente cuando tiene un ayudante, un asistente al lado. Siempre les digo, cuando le digan utilero sin ayudante, no, es utilero con ayudante, solo para que el utilero sea pleno. Aunque sea para eso, aunque sea para eso, sirve el ayudante del utilero. Un utilero solo es medio utilero. O sea, siempre piden el utilero con el ayudante. Y tengo, además tenemos además un utilero de avanzada y un equipo de ayudantes. Ese más o menos es la estructura actual. Ahora, un equipo se forma en función del conflicto y del plan de filmación, ¿no? O sea, en este momento a veces estamos trabajando con 2 equipos. Hay 2 equipos, hay 2 equipos de arte funcionando con esos equipos. Y al mismo tiempo hay decorados que se están desarmando y decorados que se están armando. Entonces, todo ese mundo tiene que ser más o menos armado como para que no se convierta en un infierno el trabajo de arte. No porque sea un infierno y un padecimiento el trabajo, que puede serlo, sino para que no se descontrole la imagen, que es lo que importa en este caso, ¿no? Y transmitirlo con la mayor diplomacia a los productores, digamos, para que lo entiendan también. Javier dice, en Argentina se usa el director de arte, pero afuera también existe el concepto de production designer. ¿Serían lo mismo? ¿Qué diferencias ve entre estos roles? ¿El segundo sería más abarcativo? En realidad nosotros, como colonizados, utilizamos el director de arte como production designer. En realidad, un director de arte en Argentina es un production designer. Es interesante el concepto de production designer porque surge de 2 momentos del desarrollo industrial norteamericano y eventualmente ruso, ¿no? Soviético, esencialmente. En Rusia se dio en forma muy temprano. En Estados Unidos se dio en 2 momentos con El Ciudadano, que fue una película que complicó la vida de la industria y la llevó a excepcionales dimensiones de desarrollo, y con Lo que el viento se llevó. El concepto de production designer se acuñó en Lo que el viento se llevó, donde llamaron un escenógrafo excepcional que necesitó otros escenógrafos, y él dirigió el trabajo del resto de los escenógrafos diseminados en el resto de los decorados. Ese proyecto, junto con El Ciudadano, ordenaron de producción visual, production design. Hola. Correcto dentro de lo industrial,
al editor de arte. ¿Ahora está ahí? ¿Podés repetir un poquito porque se congelaba la imagen? Sí, nosotros fusionamos los dos conceptos, pero digamos que para Argentina el director de arte es el production designer. No tenemos desarrollo industrial para esa situación. Podríamos tenerlo. Realmente el cine argentino tuvo una fabulosa industria que se cortó por razones políticas, ¿no? Se cortó adrede, la rompieron, la destruyeron. De esa destrucción nunca se volvió. Entonces, a partir de ahí hicimos lo que pudimos, o hizo el mundo, Argentina lo que pudo. En este momento, los modelos son modelos que no salen exactamente de nuestra experiencia. Entonces, por eso es difícil la confusión y los nombres, porque como no salen de nuestro proceso de producción, de nuestra forma de trabajar, y se nos dice que no somos escenógrafos, sino que somos directores de arte, que tenemos un escenógrafo al lado, que puede haber un production designer. Son todas cosas complejas. Volviendo al tema, el director de arte en Argentina sería una especie de production designer, por decirlo así. Por el momento no hay más. En la producción norteamericana, el production designer controla a los directores de arte. Y el director de arte es el escenógrafo que controla totalmente un área visual de las varias que controla el diseñador de producción visual, que es el único que tiene contacto con las cabezas de equipo. O sea, es interesante cuando se entra al industrial, porque es todo un sistema jerárquico, ¿no? Es muy poco democrático el cine, muchas veces. Y muchas veces es democrático. O sea, cuando nosotros hacemos películas entre nosotros está todo bien. Cuando hacemos películas de industria es más complicado. Hay cabezas, directores y sobre todo productores. Los productores son los que marcan el devenir político y expresivo de una película, incluso más que los directores a veces. Entonces, una película de industria tiene tres cabezas, tres directores. El director de arte, production designer, el productor de dirección visual, el director de fotografía y el director propiamente dicho, director cinematográfico. Ellos están por debajo del productor. O sea, el productor es el que conduce y organiza a estas cabezas creativas, que son las que generan eso. Eso dentro de un esquema, entre comillas, industrial, en los que yo trabajé algunas veces, y que son complejos. Pero, digamos, dan posibilidades de decir y de hacer que son excepcionales por los medios que se tiene y por la rigidez creativa con que se establecen las relaciones. Por ejemplo, cada una de las cosas que uno dice es un documento. Tiene que ser emitida en forma de documento y uno es responsable de eso que dice. Finalmente no está tan mal. Es un poco duro al principio, pero no deja de ser interesante esa forma de establecer relaciones de alguna forma, ¿no? Cuando digamos, en lugar de verticalizarse la comunicación, que a veces es un poco dura esa comunicación vertical, ¿no? En lo industrial, al punto de no poder entrar a una oficina si uno no es llamado o si no tiene tal cargo. En esos niveles estamos. Cuando se hace, por decirlo así, horizontal la comunicación, tiene que haber una razón para que ello sea. Porque todos participamos de esa construcción visual. Entonces, ¿por qué hacemos esa horizontalidad? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos amigos? No está mal. Pero eso aporta a la construcción que nosotros estamos haciendo. ¿En qué nivel? Todos al mismo tiempo, en el mismo momento, tenemos el mismo derecho de decir lo que nosotros pensamos, en función de qué posición tenemos en los equipos. Eso es muy delicado de plantear, porque a veces estamos extrapolando modelos de pensamiento que no se aplican exactamente a la construcción de una ficción. Eso tenemos que verlo muy, muy bien, sobre todo cuando venimos de la universidad.
yo tuve infinidad de problemas cuando me encontré con el cine, porque venía de la universidad, era un chico que tenía mis formas y era bastante arrogante, y me encontré con un muro. Y bueno, ese muro tenía una construcción que tenía 100 años y que era mucho más interesante, fuerte y razonable de mis opiniones al respecto de ese muro. Y fue muy interesante, a veces me di la cabeza contra el muro, amigo, mucha paciencia. El cine es un arte muy necesario. Casi cada cosa que nosotros tenemos para ofrecer tiene espacio en el cine, aunque sea un buen carácter, aunque sea tener una linda cara, tiene algo, siempre nos espera. En mi caso, el cine ha sido sumamente paciente, debo decir. Agustina pregunta, ¿qué herramientas utiliza para organizarse, como en la miniserie en la que está trabajando ahora, usted personalmente como director de arte? Bueno, yo lo que hice fue una revisión bastante estricta del guión. Tuvimos un page to page, un poco liviano para mi gusto, con los directores. Tengo un problema y una virtud en esta miniserie, que son 3 directores, o sea, son 3 directores que tienen que consensuar. De alguna forma consensúan, son hombres muy formados, muy buenas personas, y muy interesantes como creadores, pero bueno, tienen que consensuar, lo cual a mí me retrasa. Entonces yo tengo que adelantarme de alguna forma como para proponer algo de manera tal antes de que los tipos empiecen a pensar. Lo digo acá entre nosotros. Hago eso en serio. Antes de que empiecen a pensar, tiro algo, como para agarrarme de algo, como para que decidan sobre una base que a mí me permita. Tienen ellos la ventaja de saber que yo quiero lo mejor para la serie y no lo mejor para mí. Entonces, como eso ya lo tienen ganado, de alguna forma, tienen ese grado de confianza. Mi organización es, bueno, es compleja, porque esta serie se dividió en 2 países. Tuvo una primera parte de 4 meses en Uruguay y otra parte que se extiende mucho en Argentina, y ahora más con estos momentos en que no podemos filmar. Mi organización es siempre dramático-plástica. Digamos, hago grandes formatos en lo que explico por qué las cosas tienen que ser así. Y después que me lo discutan, que está todo bien. Pero, digamos, planto muy fundamentalmente las razones por las cuales un decorado tiene que ser construido o no. Después, si quieren, no me lo discutan porque no hay plata esto, pero bueno, a partir de esa base, tengo una herramienta que está muy elaborada, ¿no? Y que se basa en grados de documentación que nunca se basan en películas preexistentes. Jamás, nunca, nada, en nada que sea hecho, y mucho menos en miniseries, que son todas verdes o todas azules o todas esto, porque sí. Bueno, no hay un porque sí en esto. Entonces, ese no porque sí me da problemas, porque yo tengo que explicarlo. Sería mejor agarrar un código. Y querría hacerlo, pero como no me sale, tengo que hacer el camino más complejo, que es explicarlo visualmente. Cuando uno se maneja con la libertad, y hablo de libertad, de construir decorados, que es una libertad que prácticamente hemos perdido en Argentina, uno podría dibujar todo. Como esa libertad está perdida, el concepto de director de arte ha cambiado. Ahora el director de arte es un solucionador de problemas. Es un tipo que soluciona problemas que no son de arte. Entonces, desde esa óptica, el director de arte ha variado a otro modelo de persona, de personalidad y de gente que se acerca a la dirección de arte, porque hay problemas a solucionar. No hay propuestas a dar. Nosotros partimos de problemas a solucionar. Entonces ahí está el conflicto. El que solucione los problemas es el director de arte. Dibuje, no dibuje, sea artista plástico, no importa. Pero ese es otro conflicto. Ahí está la política cultural para decidir cuál es la forma de nuestro conflicto.
que es lo que forma, una geometría. Pero es una decisión en estas instancias, en las instancias industriales, en las de cine, es una decisión de política cultural. Pero volviendo al tema, planteo así la cosa. Cuando hay que dibujarla, la dibujo. Cuando hay que mezclarla con información visual previa, la mezclo. Y sobre todo, instalo muy fuertemente y muy deseablemente, trato de ser deseable, de deseo, de necesitarlo, aquellos decorados que son principales. A veces después cambian, pero digamos, es un punto en el que me contacto con los directores de manera tal que ellos lo entiendan como suyo. O sea, que es su idea, y lo es. Yo lo único que hago es visualizarla. Lo importante es visualizar la idea de ellos, a nuestra manera, pero la idea de ellos. Todo director de arte es distinto, pero siempre visualiza una idea que no le pertenece, a su manera, pero es una idea que preexiste, que existe antes. Esa es la diferencia con las bellas artes. Insisto en la palabra bellas artes, que hay que defender, cuidar y sostener. No hay más preguntas por el momento y nos quedan 20 minutos más o menos. Bueno. Si querés ir. Sí, rápidamente. Prácticamente casi todos los conceptos que yo estaba encarando, más o menos los estoy encarando. Lo que queda es la construcción personal del director de arte, y lo cual es bastante difícil de decir en forma directa, porque tendría mucho que ver con lo personal, con la forma en que yo fui o soy director de arte. Yo era un chico que jugaba a la pelota, tenía una ventaja. El fútbol y el deporte nos dan un sentido de tiempo y espacio. Entonces, cuando yo empecé a dibujar, tenía la ventaja de haber hecho deporte. Era muy chico. Me aproximé al dibujo en ese tiempo, yo soy un hombre grande, cuando el dibujo se enseñaba de pie. Uno no aprendía a dibujar sentado. Se dibujaba con grandes papeles en un tablero. Entonces era bastante parecido al ejercicio del deporte. Había chicos que venían con mucha carga intelectual de conocimientos. Y había otros que venían con una sensación en el cuerpo del movimiento y del espacio, que eran los que practicaban deportes. Todos teníamos 12 años. En el momento del contacto con el dibujo en el gran formato, no nos dábamos cuenta que nosotros estábamos dibujando con todo el cuerpo, no con la mano o la cabeza. Esa forma es la que a mí me relaciona con la dirección de arte, y la única forma en la que yo pude entrar en la dirección de arte. Yo entro con el cuerpo, porque es la manera en que entiendo mi relación con la construcción visual, con la construcción geométrica. Pero no es la única posible, y mucho menos ahora en la que casi nadie dibuja, en el sentido en que nosotros lo aprendimos. El dibujo académico es la libertad, no es la destrucción de tu individualidad. La individualidad ya está. Lo que hace la academia es cuestionarla. Como nosotros no queremos ser cuestionados, desechamos la academia. Entonces nos suicidamos prácticamente. Las artes plásticas están en un momento de crisis muy extremas y están en manos del poder. Son el reflejo perfecto de su perversión. Pero el cine es un hecho industrial, entonces nos salva de esas miserias, nos salva de toda esa construcción. Es un hecho grupal, complejo, al cual yo tengo que demoler un poco mi personalidad, porque soy bastante de las bellas artes, para incorporarme a un hecho
que me supera. Y al que cuando no estoy atento, lo pierdo. O sea, yo tengo que estar concentrado haciendo cine porque si no se me escapa la línea para el lado en que la línea vive en sí misma, que no es el objeto que nos convoca en el cine. Yo me conozco, entonces sé cómo tengo que controlarme. Entonces, para definir lo que es un director de arte, encontré un poema que a veces uso, de un poeta muy interesante, se llama Fenton, James Fenton. Con esto quiero terminar. Es un poeta inglés, medio raro. El tipo trabajaba para la BBC como corresponsal, le permitían también una beca poética, y estuvo en la segunda mitad del siglo XX en los lugares de mayor conflicto. Y terminó en Manila, cuando caía Marcos. Fue un desastre completo. Él estuvo ahí y después de todo ese proceso poético que vivió durante varios años, escribió un manifiesto, que es el Manifiesto de Manila, de la cual él da una receta para ser poeta, lo cual es imposible, ¿no? Pero es muy interesante, que se adapta absolutamente al concepto de la dirección de arte. Es decir, para la dirección de arte, es tener un cuerpo y una voz. No sé si me escucharon. Si Lo podés que se repetir, necesita porque para... se cortó un poquito, así Sí. que si podés volver un poquito atrás. Para la poesía o para la dirección de arte es tener un cuerpo y una voz. No tiene que ser un gran cuerpo o una gran voz, pero necesariamente debe ser tu cuerpo y debe ser tu voz. Y después dice, son recetas de cocina que da para... Hola Marcelo, ¿estás ahí? Hay problema de conexión. Te ¿Hola? perdimos. Sí, sí, te perdimos. Te perdimos en la receta de cocina. Justo la receta. Una vez que el poeta dice que tiene que ser tu cuerpo y tu voz, dice que el padre ayuda al niño a descubrir lo que puede hacer con sus labios y con su cuerpo, y que esa es la primera poesía. Y que después viene una noche en la cual todo eso es olvidado. Y que esa noche es la borradura primigenia. Y dice que el resto de nuestra vida se gasta en recapturar el sentido de ese primer descubrimiento. Ese esfuerzo es la segunda poesía. Esa segunda poesía es la que nosotros hacemos cuando hacemos dirección de arte. Y tiene una advertencia que es interesante. Dice, pero la sabiduría de la edad nos ha prohibido el uso de nuestros labios y de nuestros cuerpos. Esa sabiduría es la enemiga de la poesía. Este poema, de alguna forma, resume nuestro conflicto con la imagen. Hablo de un buen conflicto, ¿no? Tiene encuentro con la imagen. O sea, somos quienes somos. Sí. No, termina. No, quiero decir, somos quienes somos porque somos. Y eso no se discute. Lo que sí se discute es si eso que somos tiene una aplicación a este devenir fascinante que es la dirección de arte, aplicada al concepto de ficción, ¿no? En síntesis, creo que este poema habla muchísimo más que cualquier otra definición que yo pueda haber dado de dirección de arte en este momento. Pero quiero decirles que toda herramienta que ustedes tengan, desde el dibujo hasta el desarrollo técnico, hasta el manejo del material, úsenlo en la construcción de la ficción en función de los elementos que les permita, que les ayuden a hacerlo, en aquellas referencias que puedan, por ustedes ser utilizados
para aplicarlas a la ficción. El cine es muy grande, casi cualquier cosa que tengan para ofrecer va a ser aceptado por él. Me aceptó a mí, imagínense. Y es una muy bella forma de pasar la vida. Muy bella forma. Te vamos a pedir dos cosas porque hay algunas preguntas sobre el final. Una, si después me podés pasar el poema y yo se lo mandamos con Clary Sí. por correo a todos los que han estado presentes. Dayana dice, en este lugar de solucionador de problemas, que es el lugar en el que se coloca el director de arte en la Argentina, en la actualidad cinematográfica, algo que surgió tanto en la charla de locaciones como en la de fotografía, desde la dirección de arte, ¿cómo aborda la pérdida de una locación desde lo conceptual, como un cambio grande de último momento, al decir partiendo de que nada es porque sí? Bueno, la pérdida de una locación, según cual sea, puede ser desastrosa, o sea, es un problema espantoso si uno lo tiene totalmente solucionado. El tema es establecer una buena relación con locaciones para que la educación tenga que ver con nuestro formato. Hay un ejemplo muy interesante en Yossi, en esta que estamos haciendo. Se necesitó una locación muy particular para un personaje. Una locación que no venía del fabuloso archivo que Locaciones tiene. Y la encontré yo. La encontré buscando locaciones de una forma distinta de cómo un locador la busca. La encontré buscando de otra manera. Digamos, tuve la suerte de que uno de los directores lo aceptó y forzó a producción a aceptar las condiciones económicas que esa locación requería. Una locación increíblemente compleja que estaba en manos de una inmobiliaria internacional que la vendía a varios millones de dólares. Pero, digamos, tuvimos que buscar la locación, tuve que buscar la locación, desde una lógica que no era la lógica habitual para encontrarla. La pérdida de una locación puede ser tremenda o puede no. A veces, ¿cómo te puedo decir? Hay momentos en que digamos, aplicarnos una locación no deseada, como dije antes, resulta un estímulo en el desarrollo de otras partes de lo que nosotros pensábamos que podía ser la dramaturgia aplicada a esa ficción. Y nos encontramos con otros modelos, otras maneras, ¿no? El color es mucho más importante de lo que imaginábamos, más que la forma, o puede ser conductor de la forma. Y mantenemos el color en una locación diferente y nos permite entrar siempre en dramaturgia. Pero sí, la caída de una locación inicialmente se toma como tragedia. Aldo pregunta, decís que el director de arte trabaja con una idea preexistente. ¿Pensás que deberíamos replantear eso y convocar al director de arte antes en el proceso creativo? Bueno, eso se hace. Hay modelos industriales donde se ha hecho y donde se hace. De hecho, se hace ahora también. No se hace en Argentina. La idea preexistente es el guión y la ficción en general. Por ejemplo, cuando se hizo esta película de Kubrick tan importante que se hizo en un hotel fabuloso que se construyó totalmente, el director de arte, El Resplandor, tuvo un año para visitar hoteles en todas partes del mundo y medio año más para desarrollar el decorado. O sea, él estuvo convocado dentro de la forma. O sea, el director de arte argentino no está en el lenguaje de la película. Está el director y el director de fotografía. Nosotros nos corrimos de eso. ¿Por qué nos corrimos de eso? Porque el director de arte actual es un solucionador de problemas, no es un generador de problemas. Si fuéramos generadores de problemas, seríamos directores de fotografía o directores. ¿No? Entonces nosotros lo que nos queda es
hacernos las preguntas correctas. Y eso es muy importante. Cuando viene un guión con un director y sabemos quién va a ser el fotógrafo, y si lo conocemos, hacernos la pregunta correcta. ¿Qué es importante hacerse la pregunta correcta de cuál es la posición de ese decorado en la ficción? Porque si nos hacemos la pregunta incorrecta, vamos a llegar a una respuesta correcta respecto de la pregunta incorrecta que nos hicimos, pero no funcional a la ficción en sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las preguntas que nos hacemos y compartirlas con el director para saber si son las preguntas correctas, porque las preguntas requieren las soluciones y si son incorrectas son problemáticas, sobre todo cuando nadie nos la impone. Pregunta María Virginia el nombre del autor, si bien le vamos a mandar Fenton, James Fenton. Estuvo 2 veces en Argentina. Estuvo en Rosario. Hay una publicación que yo seguí muchos años que se llama Diario de Poesía, donde leí de él hace 20 años atrás o más. Parte del manifiesto de Manila, que es el poema al que hago referencia, a veces se puede encontrar en internet en inglés. Yo lo traduje así nomás ahora, porque no tengo el diario de poesía a mano, pero en el diario de poesía hay una muy buena traducción del manifiesto de Manila, muy extenso. Se los recomiendo, es muy interesante. James Felton, F-E-L-T. No, F-E-N, N de Néstor, T-O-N. Fenton, ahí está, ahí lo escribí. Es un hombre que debe tener 70 años, tal vez menos. Y estuvo acá en Argentina 2 veces, yo me lo perdí. Las 2 veces tenía alguna cosa que hacer, pero hubiera ido con muchas ganas a escucharlo y sé que fue muy, muy esperado y muy intensa su presentación. Es uno de nosotros, Fenton, sin duda. Les recomiendo algo más. Ningún director de arte puede ser tal sin leer un libro de Henry James. Es un cuento largo. Se llama El artículo genuino o Lo real. Búsquenlo. Es una persona que tiene un problema entre lo que quiere evocar y el objeto que evoca. Es exactamente el problema que tenemos nosotros. Y vean cómo lo soluciona, porque si nosotros lo solucionamos así, vamos a ser muy buenos directores de arte. Creo que desde principios del siglo XX. Bien, 8:59. Estamos hiper puntuales, ni que fuera la disciplina del cine, ¿no? Así es. Bueno, digamos que cumplimos con el plan de filmación. Cumplimos con el plan de filmación, sin horas extras, sin horas extras. Bueno, no está mal. Por lo menos no le van a echar la culpa a arte. No le van a echar la culpa, exactamente. Bueno, te agradecemos infinitamente. Yo no te fui leyendo aquí todos los agradecimientos y las palabras elogiosas y demás, de que es un placer escucharte. Así que infinitamente ahí siguen las muchas gracias y demás por estas 2 horitas que nos dedicaste y que han sido un placer total. Esperamos el poema para compartir o por lo menos la información que yo se los voy a mandar por mail. Y a ver qué dice acá. Tiago dice, me gustaría, que es el que cumple, digamos, la tarea que yo hago acá en el Latin American Training Center en Brasil. Me gustaría aprovechar este espacio para difundirles el próximo webinario de Latin American Training Center el próximo jueves a las 12 horas, narrativas diversas y representativas en el audiovisual latinoamericano. Y para inscribirse, ahí está poniendo el link. De todos modos, lo que voy a hacer, Tiago, vamos con Clary, se lo vamos a mandar a toda la gente. Aprovechenlo, es muy importante, muy, muy importante. Muchas gracias, excelente charla, muchas gracias, gracias. Nosotros nos volvemos a ver el jueves a partir de las 19 horas con nuestras
charlas habituales. Claro, mañana martes es feriado, entonces el jueves retomamos las charlas habituales. Muchísimas gracias, gracias totales, Marcelo. Gracias, un placer. Buena dirección de arte para todos.